Hechos 17 de 11 a 12, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pero recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y sin distinción, y no pocos hombres. Amén. Alma mía, ofrezcámonos con amor y humildad 하나님의 크신 사랑 하늘로서 내리사 우리 맘에 항상 계셔 온전하게 합소서. 나의 조는 자비하사 사랑 무한하시니 두려워서 떠는 자를 구원하여 주옵소서. 걱정 근심 많은 자를 성령 감화하시며 복과 은혜 사랑받아 평안하게 합소서. 정관 하중 되시는
하나님 아버지, Padre 거룩한 날, Dios, te damos gracias porque nos has permitido este día santo 하나 되어 y así has hecho que nosotros podamos ser uno contigo y ir en un solo propósito, en una esperanza. Damos gracias por esta esperanza y esta oportunidad que nos has dado. Padre Dios, haz que tú estés con todos los miembros y ayudan, Señor, que ellos siempre puedan tener gracias delante tuyo. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. 권세와 영광이 아버지께 영원히 쌓옵나이다. Amén. 내 영혼이 은총이로 중한 외지 벗고 보니 슬픔 많은 이 세상도 전국으로 화하도다. 할렐루야 찬양하세. 내 모든 죄 사함받고 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라 주의 얼굴 뵙기 전에 멀리 뵈던 하늘나라 내 마음속에 이루어지니 날로 날로 가깝도다. 할렐루야 찬양하세. 내 모든 죄 사함받고 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라 높은 산이 거친 들이 조막이나 궁궐이나 내 주 예수 모신 곳이 그 어디나 하늘나라. 할렐루야 찬양하세. 내 모든 죄 사함받고 주 예수와 동행하니 그 어디나 예배 En 성공을 esta 위해서 hora 우리 합심으로 oremos para poder triunfar en el culto en arrepentimiento. Padre Dios, damos gracias porque nos has amado en el día de hoy y nos has llamado como tus servidores. Ayúdanos, Señor, que en esta hora nosotros vamos a tener un culto que sea apto delante tuyo. Ayúdanos, Señor, para que cada uno de nosotros podamos depender de la sangre de Cristo y arrepentirnos delante de la sangre de Cristo. Padre Dios, perdónanos, Señor, por esos momentos que hemos olvidado tu gracia, que hemos olvidado
cuidado, tu amor. Ayuda, Señor, que todos nosotros podamos estar llenos de ti. Ayuda, Señor, que cada día, Señor, podamos vivir escogiéndote solamente a ti. Ayuda, Señor, a poder sacrificar nuestra carne y ayuda para poder llevar lo eterno, para poder escoger lo eterno. Ayuda, Señor, que todos nosotros podamos glorificar tu nombre y en esta hora, Señor, podamos tener un culto en el cual podamos triunfar dentro de ti y así ser verdaderos cristianos delante tuyo. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 주님을 의지합니다. 주님을 의지합니다. 내 삶의 주님을 사랑합니다. 주님을 사랑합니다. 오 할렐루야 오 할렐루야 주님을 사랑합니다. 주님께 감사합니다. 주님께 감사합니다. 오 할렐루야 오 할렐루야 주님께 감사합니다. 사랑과 은혜가 풍성하신 Padre, que eres lleno del amor y la gracia, damos gracias porque nos has amado y nos has reunido en esta hora 진정으로 예배하오니 y deseamos entregar este culto en espíritu y en verdad y recibe este culto. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a amar al Padre, amar a Jesucristo, a amar al cuerpo de Cristo, amarnos al uno y al otro. Y ayúdanos, Señor, para poder realizar tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a abandonar todos nuestros pensamientos. Ayúdanos, Señor, a poder abandonar toda codicia y mi forma de trabajar. Y ayúdanos, Señor, que así nosotros podamos obrar según tu obra y darte gloria delante tuyo y entregar un culto que sea apto delante tuyo. Padre de amor, damos gracias porque has amado y has guiado a tu iglesia por estos 53 años. Ayúdanos, Señor, que sea una iglesia que esté lleno de tu poder, que sea lleno de tu amor, que sea lleno de ti. Padre Dios, aunque en estos momentos estamos en dificultad y aunque tenemos muchos problemas y dificultades ahora, ayúdanos, Señor, en esta hora. Y ayúdanos, Señor, a no abandonar nuestra fe, sino en cambio, ayúdanos, Señor, a poder sostener nuestra fe. Y te damos gracias porque los has cuidado hasta el día de hoy. Ayúdanos, Señor, que todos nosotros a través del obispo podamos ser uno y así nosotros podamos unirnos y conocer la forma y el propósito por el cual el obispo ahora está yendo.
좌로나 우로나 치우치지 Ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros no nos vayamos a la izquierda o a la derecha, sino que abandonemos toda codicia nuestra. Y ayúdanos, Señor, a poder ir en ese camino en el cual tú nos estás diciendo. Y ayúdanos, Señor, a tener esa fe que sigue y obedece a tu palabra y a tu guía. Ayúdanos, Señor, que dentro de nosotros no tengamos dos corazones dentro de nosotros, sino a través del obispo podamos tener un solo corazón. 오늘도 우리 김서영 감독님 Y te queremos pedir por el obispo que hoy has puesto para llevar tu palabra. Te damos gracias por ello. Ayúdanos, Señor, para que él pueda llevar la palabra de sabiduría, de conocimiento y el poder a través del Espíritu Santo. Y ayúdanos, Señor, que todos nosotros al recibir esta palabra vamos a tener ese corazón contrito, ese corazón de agradecimiento, ese corazón de gozo en cada uno de nosotros a través de esta palabra. Padre de amor, ayuda, Señor, que nosotros al sostener esa palabra siempre podamos orar delante tuyo. Y ayuda, Señor, a poder orar por tu iglesia, por el obispo, por nuestras familias. Y ayuda, Señor, que todas nuestras vidas podamos tener esa vida que podamos triunfar hasta el último momento. Y ayudan, Señor, que en este tiempo de la dedicación, ayudan, Señor, que todos juntos podamos ser uno contigo y podamos tener y dedicarnos delante tuyo con amor y humildad. Y así nosotros podamos dar gracias por lo que nos has dado y dar gracias por lo que nos vas a dar. 사랑의 하나님, 이른 새벽부터 Padre Dios, también te queremos pedir por todos nuestros servidores que han comenzado desde temprano para servirte a ti. Ayuda, Señor, que con ellos, Señor, podamos, tengan tu bendición. Y ayuda, Señor, que todos los jóvenes también puedan servirte a ti. Y haz que este servicio no caiga al piso, sino que sea ese servicio y adoración que pueda entregar gloria delante tuyo. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 아멘. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré el mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén.
할렐루야 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 성령 충만 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 성령 충만. 하나님 아버지 Padre Dios, te 감사합니다. damos gracias porque el día de hoy hemos venido delante tuyo a rendir este culto y nos has dado la gracia para poder ofrendar. Padre Dios, queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de sacrificio. Ayúdanos, Señor, que ellos y sus familias puedan recibir tu bendición y ayúdanos, Señor, que ellos tengan tu bendición. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado el diezmo. Padre Dios, que cada uno de ellos que han obedecido ante tu mandamiento, dale la bendición que viene de ti y ayúdanos, Señor, que cada uno de ellos puedan sostener esa bendición. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad, que cada uno de ellos han amado a tu iglesia, dale la bendición a ellos y ayúdanos, Señor, que ellos estén llenos del gozo de amar a tu iglesia. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento, ayúdanos, Señor, que ellos y sus familias tengan la bendición y puedan tener la respuesta que viene de ti. Padre Dios, también te queremos pedir por todos nuestros miembros que han ofrendado el día de hoy. Ayúdanos, Señor, que esta ofrenda pueda usarse por el reino de los cielos, por la iglesia y por ti. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que nos han dado la ofrenda delante del Señor.
하나님의 말씀은 La palabra de 요한복음 Dios, Juan capítulo 12, versículo 31 hasta el 36. La palabra de Dios, Juan 12, versículo 31 hasta 36. Vamos a leer todos juntos. 시작. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Entonces Jesús le dijo: aún por un poco esta luz entre vosotros. Andad entre tanto que estéis luz, para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y fue y se ocultó de ellos. Amén. En esta hora también escuchemos, y antes de escuchar la palabra del Señor, vamos a orar todos juntos. 오늘도 우리를 또 사랑하사 또 예배 가운데 또 하나님 말씀을 들을 수 있는 신령한 시간, 복된 시간을 허락하여 주심을 감사합니다. 하나님의 또 말씀이 이 시간 온 교회 가운데 성령으로 들려지고 역사하도록 은혜 베풀어 주시기 원합니다. 오늘 또 하나님의 말씀에 대언자로 세우신 감독님 하나님 함께하여 주셔서 감독님에게 말씀의 지혜와 또 말씀의 지시가 말씀의 능력을 주셔서 성령으로 교회 앞에 담대히 하나님 말씀을 증거하도록 역사하여 주시기 원합니다. 우리 모두는 감독님의 말씀을 받되 사람의 말로 받지 아니하며 하나님 말씀으로 받게 도와주시고 그러므로 아멘하게 도와주시고 말씀을 깨닫고 주의 말씀대로 사는 능력과 권능이 있도록 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 온 교회 가운데 하나님 말씀이 들려지고 역사하는 거룩한 시간 되도록 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 말씀 앞에 우리 모두가 순종하게 도와주시고 감독님과 하나 되어 한 목표 한 방향으로 달려가도록 주의 능력으로 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, damos gracias porque nos has permitido este día santo y en esta hora deseamos recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo y envía gran poder en tu siervo y ayuda, Señor, para que así al llevar tu palabra de vida y pueda haber esa gran obra. Y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos obedecer ante tu palabra y poder tener tu guía. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Sea hijos de la luz. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios mora en la gloria. Él encerró a los ángeles que pecaron en el cielo en la oscuridad para que recibieran el juicio. Esto se refiere al dragón. Él es la serpiente antigua que también se llama Diablo y Satanás. No había lugar para él en el cielo y fue expulsado a la tierra. La tierra es la oscuridad y el diablo tiene la autoridad de la oscuridad y lo oprime. Como el pecado reina y la muerte también reina, por el temor de la muerte están durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ellos siguen el poder de la oscuridad, el rey de los desobedientes. Cuando vino el tiempo, el Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo. Por lo tanto, no tememos al rey del mundo que oprimió, porque ya fue juzgado. Él es el ángel del abismo. Aquel que vino como luz a todo el mundo, entra en nuestros corazones y nos convertimos en hijos de luz. Como los hijos de la luz vienen a la luz y resplandecen, Dios es glorificado y complacido. La llenura del Espíritu Santo hace brillar más fuerte la luz. Nos orgullecemos de ser cristianos porque hemos recibido la luz que viene de Dios. El jactarse de la luz es manifestar a aquel que mora en nosotros. Si permanecemos en la luz de Dios, no nos perderemos. Seremos santificados en el Espíritu y seremos glorificados en el día del Señor, el cual es cuando Jesucristo vuelve. La luz se manifiesta cuando amamos a los hermanos y hermanas. Amar según el mandamiento de Jesús es luz. Debemos obrar y obedecer como hijos de la luz. Soy hija o hijo de la luz. La luz que está en mi interior es la verdad. Manifestemos la luz, manifestemos la luz. Amén.
십자가에서 이루신 대속의 La redención que Jesucristo realizó en la cruz 근간입니다. es el fundamento, es la base de la fe 그래서 cristiana. 우리가 주님의 십자가에서 Por eso, 이루신 대속의 역사를 소홀히 여기면은 Si nosotros menospreciamos esa obra que Jesús hizo en la cruz, entonces 정착되지 será difícil que nuestra fe sea hecha de la manera correcta. 주님의 베푸신 은혜를 Cuando nosotros 소홀히 여기면은 menospreciamos esa gracia que Jesús realizó en la cruz, entonces el fundamento y la base de nuestra fe será tambaleada o caerá o será desviada en otro lugar. Tenemos que saber que la obra de la cruz es la obra más grande que Jesús ha realizado y es esa obra que para nosotros en nuestra fe se convierte en ese propósito y esa base de nuestra fe. 십자가에서 이루려고 하신 것은 Lo que Jesucristo realizó en la cruz, ¿qué es? Él realizó y murió en la cruz para poder salvarnos a nosotros. 십자가에서 이루신 그 일 때문에 Por eso, nosotros a través de lo que Jesús hizo en la cruz, nosotros, quien éramos personas que íbamos a ser destruidos, ahora podemos vivir. 또 Y por eso nosotros ahora, en este momento, tenemos el sueño y podemos tener la esperanza de ir al reino de los cielos. 우리는 오늘 신앙으로 살아 Queridos hermanos, ustedes y yo en el día de hoy vivimos a través de la fe. 신앙은 Y nosotros a través de la fe, 우리를 살리려고 하나님 ¿qué es? Es el regalo que Dios nos ha dado a nosotros para que nosotros podamos vivir, para poder ser salvos. 실질적인 Cuando esa fe, esa gracia del Señor ha venido en nosotros y para que esto pueda ser realidad, un poder real es a través de la fe. ¿Cuál es esa fe que Dios nos ha dado a nosotros? Que Jesucristo ha muerto en cambio de nosotros y Él ha sostenido nuestra muerte y nuestro castigo. Por eso, si nosotros menospreciamos esa obra que Jesús realizó en la cruz, 달라지게 됩니다. entonces todo significado en nuestra fe cambiará. Y si nosotros, si por un poco menospreciamos esa obra de la cruz, entonces esa obra y esa gracia del Señor que tiene que venir en nosotros será desviada. No podrá venir a nosotros de la manera como el Señor desea darnos a nosotros. 우리의 신앙은 Pero queridos hermanos, algo que tenemos que agradecer, ¿qué es? Es que nuestra fe 우리를 위해 행하신 Nuestra fe es realizada en base de lo que Jesús hizo en la cruz. Todo lo que Él hizo a través de esto es base de la fe que nosotros tenemos en el día de hoy. Pero algo que nosotros no podemos decir fácilmente y concluir fácilmente que es de la gracia. Nosotros tenemos que saber que todos nosotros, y vemos si el hombre, la verdad, es débil para poder recordar esa gracia. Tenemos que ver que el hombre, si vemos al hombre, tiene esa costumbre de olvidar la gracia que recibe, no solamente de Dios, sino del uno al otro. Pero entonces, el hecho de que el hombre no puede sostener y no puede siempre recordar esa gracia es una naturaleza y una costumbre del hombre. Pero entonces, si vemos al hombre, como el hombre solamente a veces se enfoca en muchas cosas y en solamente una cosa, comienza a olvidar las cosas de la gracia y la gracia que ha recibido. Si vemos al hombre, el hombre no trata de recordar lo que ha recibido. Como ya tiene algo que ha recibido, entonces comienza a pensar y se preocupa más en lo que tendrá que recibir más adelante. Pero
Pero esto, si uno la verdad no debería vivir de esta manera. ¿Por qué? Porque esto tiene una relación muy cercana con los problemas de la fe, con nuestra fe que nosotros estamos viviendo. Queridos hermanos, si nosotros vemos en la vida que nosotros estamos viviendo hasta el día de hoy, hemos recibido la gracia de muchas otras personas, ¿no es así? Como hemos recibido esas diferentes cosas y de otras personas, pero hay veces que ni siquiera recordamos lo que la otra gente ha hecho por nosotros. ¿No es así? Si vemos en general una persona que es considerada con las otras personas y da y a otras personas, esa persona en particular recuerda lo que las otras personas ha hecho por esa persona, pero las otras personas que no son consideradas con las otras personas y no dan a las otras personas, esas personas en general no recuerdan la gracia que ha recibido. Estamos hablando en general. Y si vemos a esas personas, entonces podemos encontrar esas dos personas. Y la persona que no es considerada a las otras personas, entonces no recuerda lo que la otra persona ese dolor que la otra persona ha tenido por usted, por uno mismo. O sea, no quiere recordar o no quiere aceptar pues lo que la otra persona, ese dolor que la otra persona tuvo que hacer o está haciendo por ellos. Y tenemos que saber que todo hombre vive recibiendo esas diferentes consideraciones y esos diferentes beneficios de otras personas, pero hay muchas personas que olvidan esto y viven no recordando esto, rechazando esto. Y vemos que nosotros también vemos que entre nosotros hay muchas personas que no recuerdan lo que las otras personas han hecho por uno. Pero esto es en general, y es una naturaleza que nosotros tenemos. Pero entonces eso no significa que nosotros tengamos que vivir de esa manera. Esto es un gran problema, es un problema. No podemos decir que esas personas que olvidan esto y que no quieren aceptar lo que las otras personas han hecho, esto no podemos decir esas personas que son personas buenas o que sean personas hermosas. Las personas que olvidan esa gracia que ha recibido de las otras personas, en general esas personas están más fáciles en olvidar la gracia que Dios le ha dado a uno. Olvidan esa gracia que Dios le ha dado a esa persona. ¿Por qué? Porque piensan que esas diferentes, porque su actitud en general es no recordar lo que las otras personas han hecho por esa persona. Pero esto es un problema, Si vemos en nuestra vida cotidiana, si nosotros recordamos quién es la persona que es considerada con uno, y uno puede decir, ay, sí, yo conozco y sé lo que esa persona ha hecho en uno, pero tenemos que saber que esa persona no está sabiendo con exactitud lo que la otra persona piensa de esta persona. Y uno puede decir, ay, sí, yo recuerdo, sí, yo sé que esa persona me ha hecho esto y lo otro, pero esa persona no conoce el corazón y el sufrimiento y la carga que esa otra persona tuvo que tener para que fuera sacrificado para darle esa gracia a usted. Queridos hermanos, si vemos en general a solamente las personas cuando reciben algo de esa otra persona, solamente piensan en lo que han recibido, pero no conoce en realidad ese dolor o ese sacrificio que esa persona tuvo que tener, ese sacrificio que esa persona tuvo que sostener para que usted pueda recibir esa gracia. Cuando obviamente habrán personas que podrán ser consideradas porque tienen en abundancia y hay personas que dan porque tienen en abundancia, entonces dan porque les sobra. Pero hay otras personas que cuando dan a otras personas dan de lo que no tienen y tenemos que saber que esas personas están dando de lo que no tienen. Por eso tenemos que no vamos a poder conocer un 100% ese corazón y ese sacrificio que esa persona ha dado a esa persona.
Tenemos que saber de que hay muchas personas dan de lo que no tienen, y para poder dar de lo que no tienen, tenemos que saber que ellos se esfuerzan para poder tener esa fuerza, para poder dar de lo que no tienen. Pero queridos hermanos, nosotros no solamente tenemos que dar gracias a esa persona que nos dio lo que esa persona nos dio. Pues si vemos en general, tenemos que saber que en general, para que esa persona pueda darle a uno, y uno le da gracias a esa persona, pues tenemos que saber que detrás de esto hay también otros sacrificios. Y hay otras personas que están recibiendo ese sacrificio para que esa persona nos pueda dar a nosotros. Hay un sacrificio detrás de esta persona también. Por ejemplo, de pronto hay una familia que está sacrificando para eso. De pronto su propia familia está sacrificando aún más para que esa persona pueda darle a uno. E incluso está obstaculizando esa felicidad de esa familia para poder darle la felicidad a otra persona. Si uno da y le ofrece esa gracia y esa consideración a otra persona, tenemos que saber que esa consideración viene de esa familia, no particularmente de la persona que está al frente y le ha dado a uno. Porque esa familia ha sostenido ese sacrificio, es por eso que este sacrificio y esta consideración pueda darse a otra persona. Y así es como uno puede recibir esa felicidad y esa consideración de esa persona. ¿Por qué? Porque de donde no viene, donde no hay nada, no es posible que pueda salir algo de eso. Sino para que de la nada pueda salir algo, bien, tiene que tener un sacrificio, tiene que tener algo, un esfuerzo para que eso se pueda dar. Queridos hermanos, tenemos que saber de que Dios nos ha dado un sacrificio a nosotros y Él nos ha dado la gracia a nosotros y Él tuvo que tener ese sacrificio para poder darnos a nosotros. Él tuvo que sacrificarse a sí mismo para darnos a nosotros. Para que ese dolor que nosotros tuvimos que tener en el infierno y para que Él pudiera tomar este dolor, entonces ¿qué tan grande sería ese sacrificio que Él tuvo que tener? Nuestras tristezas que nosotros debíamos tener, Él las tuvo. Él las tuvo. Pero si ustedes no tienen nada más que llorar, ¿es por qué? Porque Él está llorando por ustedes y Él lloró por cada uno de ustedes. Queridos hermanos, entiendan esta gracia que ustedes han recibido. Queridos hermanos, esa desgracia, ese dolor que ustedes tenían que recibir, ese infierno que ustedes tenían que ir, el Señor lo tomó en cambio de ustedes. Queridos hermanos, esa redención que el Señor hizo en la cruz, si nosotros menospreciamos esa gracia que el Señor nos ha dado a nosotros, entonces esa relación de aquel que da la gracia y aquel que recibe no puede ser correcta. Si nosotros menospreciamos esa gracia, si menospreciamos esa gracia de la cruz. Queridos hermanos, nuestra relación en aquel que da la gracia y aquel que recibe la gracia tiene que ser correcta. Queridos hermanos, ¿cuál es nuestra fe? ¿Qué es nuestra fe? Es recordar esa gracia. Es recordar esa gracia, es dar nuestra voluntad, es confesar nuestra fe delante del Señor. Señor, a través de su sacrificio, yo estoy en este lugar. Señor, yo recuerdo tu gracia. Señor, yo recuerdo tu amor. Queridos hermanos, esta tiene que ser nuestra vida. Tenemos que manifestar esto. Señor, yo estoy siendo revestida de tu gracia. Queridos hermanos, nosotros ya hemos abandonado nuestro viejo ser.
¿No es así? Queridos hermanos, nosotros éramos personas que estábamos yendo al infierno. Éramos personas que veníamos del pecado, que nacíamos del pecado y éramos del pecado. Y teníamos nuestras acciones y todas nuestras cosas a través del pecado. Pero ahora nosotros nos oprimimos de eso, o sea, cambiamos y nosotros odiamos el pecado y ahora nosotros cambiamos. Pero eso no significa que nosotros estemos desfallando, sino que ahora nosotros tenemos fuerzas y día tras día tenemos esa vida del Señor. 나로 인해 지옥에 가고 있었는데 Y nosotros anteriormente estamos yendo al infierno. Pero entonces, aunque este viejo ser ahora, pues obviamente en la carne todavía sigue, pero entonces ahora no estamos yendo al infierno como anteriormente lo hacíamos. ¿Por qué? Porque el Señor está conmigo. El Señor ha tomado nuestros pecados y nosotros siendo hijos del infierno y que éramos hijos del infierno, ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Estamos dando esa gestión, estamos dando esa acción. Señor, yo soy tuyo. Señor, yo he recibido la gracia. Señor, yo he recibido la gracia. Esta es mi vida. Esto es lo que ahora estamos haciendo en nuestra vida de fe. 주님과의 관계예요. Esa es la relación entre el Señor y nosotros. Él ahora ha llevado toda nuestra desgracia. Ahora que tenemos nosotros la felicidad, el gozo. 나 이렇게 엉망인 내게 무엇이 남겨져 있는가? Señor, ¿qué es lo que falta dentro de mí? Ahora, ¿qué es lo que resta dentro de mí? Que yo estaba roto. Ahora, ¿qué es lo que está dentro de mí? Tengo la felicidad. Ahora que soy deudor delante del Señor. Soy deudor delante del Señor. Él tomó nuestro pecado. Él tomó la muerte que yo debía tener. Él tomó el dolor que yo debería tener. Él, en cambio, Él tomó nuestras tristezas. Él se llevó todo fracaso eterno. Él se llevó nuestro fracaso eterno. Ya no tenemos que pensar en eso, porque Él ya lo llevó. Él ya lo llevó. 나는 주님과 관계가 있는 자다. Yo soy una persona que tiene relación con el Señor. 주께서 우리에게 이렇게 하라 저렇게 하라 El Señor nos da el mandamiento, haz esto, haz lo otro, ¿no es así? Pero ese mandamiento que nos da a nosotros es algo que nosotros ahora estamos intentando de obedecer y estamos llevando esto, pero Él supone que nosotros llevemos esto. Él tiene la esperanza de que nosotros llevemos este mandamiento. El hecho que nos da ese mandamiento, Él desea que nosotros obedezcamos ese mandamiento y Él piensa que nosotros vamos a hacerlo. 주님의 죽음에 해당하는 ¿Por qué? Porque Él nos ha dado algo mucho mayor. Porque Él nos ha dado algo que es mucho mayor, que es a través de su gracia. 우리의 짐을 Queridos hermanos, ese testimonio, el hecho de que el Señor ha llevado nuestro pecado y nuestra muerte, ese testimonio es algo que nosotros tenemos que manifestar día tras día. Aunque no es algo que nosotros queramos hacer, día tras día tenemos que cambiar. Tenemos que tener esa gestión, esa actitud y esa acción de cambiar día tras día. Tenemos que mostrar y manifestar esa señal de que, Señor, yo estoy cambiando. ¿Por qué? Porque en tu vida, tu gracia está en mí, porque yo recuerdo tu gracia. Primero, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que recordar? Que esa salvación que el Señor nos ha dado a nosotros, a través de este testimonio, a través de esta acción que nosotros estamos teniendo, esta salvación es completada. Esta forma de la salvación es completada. ¿Por qué? Porque yo estoy reaccionando ante esa gracia, porque yo por lo menos estoy tratando de poder pagar, devolver esa gracia que el Señor ha dado por mí, porque yo tengo esa confesión de nuestra fe. Así es como esta salvación en sí es completada, o sea que la forma se está completando. Y luego, segundo, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer a través de esto? A través de nuestros testimonios y el reaccionar y el manifestar esto. ¿Qué es? De que esto se convierte en un testimonio legal de que el Señor nos puede llevar al reino de los cielos. En el momento cuando el Señor nos llama a nosotros al reino de los cielos y nosotros tenemos que tener, y el Señor también tiene que tener ese testimonio
ese testimonio, esa prueba, esa evidencia legal para poder sostener esto. Queridos hermanos, por favor, no piensen que ustedes van a tener de repente esas acciones, sino que cada uno de ustedes tienen que a propósitamente tienen que manifestar esto, porque si no es así, sus vidas de fe no van a poder triunfar. Cada uno de ustedes tienen que volver a recordar y pensar de que la gracia del Señor, de que el amor de Dios está en mí. Yo tengo el amor del Señor. Cada vez tienen que tener esa conciencia de esto y tienen que aceptar esto y cada día tienen que tener esto. ¿Por qué? Porque así eso es el espíritu de cada uno de ustedes. No caerán en la tentación, sino que cada uno de ustedes seguirán en ese camino del Señor. Y podrán escuchar esa guía del Señor. Y uno puede decir, Señor, yo amo la iglesia. Señor, yo me voy a sacrificar por la iglesia. Yo amo a la iglesia. Yo voy a servirte incluso si tengo que dar mi vida por ti. Queridos hermanos, esta es nuestra reacción delante del Señor y es la reacción que todos nosotros tenemos que tener. La reacción de personas que se han arrepentido delante del Señor. Personas que reaccionan ante la gracia del Señor. Este es un testimonio muy importante, una evidencia muy importante para nosotros. Queridos hermanos, Dios desea guiar a aquellos que son aptos delante del Señor y Él guía a aquellos que tienen esa reacción apta delante del Señor al reino de los cielos. Queridos hermanos, ¿qué es lo que el Señor nos ha dicho? Señor, yo he muerto por ti. Las personas que conocen esto y reaccionan ante esto son personas que tendrán la vida que sea apta para poder ir al reino de los cielos. Queridos hermanos, a partir del momento que ustedes han recibido la gracia, espero que cada uno de ustedes puedan ser aquellos que participen en esas personas que son llevadas por el Señor. Aquellos que se sacrifican y entregan delante del Señor son aquellos que serán llevados al reino de los cielos. Aquellos que recibieron la salvación no significa que automáticamente irán al reino de los cielos. ¿Qué significa el significado de la cruz? ¿Qué significa eso? Que a partir de ese momento, la gracia de la cruz, toda su vida, ¿qué es? Ahora vivirá por el Señor. Que a partir de ese momento comienza la vida, que entrega su vida por el Señor. En el momento en que uno entiende la cruz, esa gracia de la cruz, el momento que entiende esto, el momento que conoce esto, esa relación en que uno tiene con el Señor y cuando uno reconoce y conoce esto, ¿ahora qué es? Que esta persona, ahora, es el momento que comienza esa vida que entrega delante del Señor. Esa vida que manifiesta el momento en el cual nosotros podemos reaccionar delante del Señor. Queridos hermanos, esta vida que nosotros tenemos, esta vida de esta hora hasta que moramos, es el momento en que nosotros confesamos nuestra fe. ¿Qué es ustedes? ¿Cuál es la vida de cada uno de ustedes? Es la confesión de la fe de cada uno de ustedes. Queridos hermanos, entre la cruz y en el reino de los cielos, ¿qué hay en medio de esto? Está la fe. Nosotros encontramos la cruz y luego el reino de los cielos. En medio de esto, ¿qué es? Es la fe. Pero afuera de este tiempo ya no existe nada. Ya no hay la oportunidad de recibir la salvación. No es nuestra vida. ¿Ahora qué es? Hemos sido ahora sacados del infierno. Ahora nosotros somos sellados. ¿Y ahora qué es la fe? Es ese instrumento que Dios nos da a nosotros para poder hasta el último momento guardarnos para ir al reino de los cielos. Queridos hermanos, no hay ninguno que tiene que menospreciar esa gracia de la cruz. A través de ese mérito de la cruz, nosotros somos salvos y así nosotros tenemos que cambiar a partir de ese momento. A partir de ese momento, el Señor ha venido en esta tierra para poder realizar ese mérito de la cruz. Para ustedes, para mí, para cada uno de nosotros. Aquellos que conocen esto son aquellos que no tienen que rechazar al Señor.
son aquellos que no rechazarán al Señor. Pero las personas que no conocen esta gracia, que aquellos que no lo conocen a Él, están en medio de esa categoría que muy peligrosamente pueden rechazar al Señor. Queridos hermanos, tenemos que saber que el Señor nunca menospreció lo que la cruz. Y el Padre también no menospreció la cruz. Y ni siquiera el Espíritu Santo menospreció la cruz. Queridos hermanos, ¿saben por qué el Señor fue llevado al reino de los cielos? ¿Saben por qué el Señor fue llevado a través de la gloria? Es porque el Señor realizó esa obra de la cruz. Es por eso que es glorificado. Obviamente, si el Señor no hubiera muerto en la cruz, obviamente Él en sí es Dios y obviamente Él, el reino de los cielos, es de Él. Pero tenemos que saber que Él fue recibido a través de la gloria. El hecho de que la verdad de que Él haya muerto en la cruz, Él ¿qué es? Que oficialmente muestra que Él fue llevado a través de la gloria. Y podemos ver de que esto muestra y expresa el reino de los cielos a través y también expresa ese juicio que realizó. Queridos hermanos, a través de la cruz, la verdad, obviamente, si hablamos sobre la soberanía, si hablamos sobre la soberanía del Rey, obviamente el Señor, Él es el Rey y es soberano desde antes de toda la eternidad. E incluso Él es el juez y el dueño del reino de los cielos. Pero pues sí vemos la cruz. Él no sostuvo esto si no hubiera pasado a través de la cruz. Él habló sobre esta soberanía porque sabía de que iba a pasar por esta cruz. Pero Él no habla de la soberanía aparte de la cruz. Queridos hermanos, tenemos que saber de que lo que todo realizó, todas las cosas que Jesús realizó, están en base sobre lo que Él realizó en la cruz. Y tenemos que saber que todo ese sacrificio de la cruz vino a través de ese sufrimiento que Él tuvo que pasar. Espero que cada uno de ustedes nunca olviden esto. ¿Qué fue lo que el Señor dijo? El Padre Dios dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia, oídlo a Él. Queridos hermanos, Él sabía de que, y dijo estas palabras, el Padre dijo estas palabras sabiendo de que Jesús iba a pasar a través de la cruz. Queridos hermanos, si vemos a Jesús, se convirtió en ese sacrificio del Padre y esa ira del Padre que el Padre tenía para poder juzgar, esa justicia del Señor y esa ira y ese juicio que el Padre tenía que realizar. En ese momento Jesús se convirtió en ese sacrificio y ese sacrificio delante del Padre. Y entonces Jesús sacrificándose y Él completó eso. Queridos hermanos, y ahora esto mismo para nosotros, si vemos en la perspectiva del hombre, tenemos que saber de que Él murió por cada uno de nosotros, que Él se convirtió en sacrificio de cada uno de nosotros. Queridos hermanos, esa cruz es algo que nosotros no podemos apartar con la gloria de Dios. Esa soberanía y esa gloria del Padre es algo que no podemos separar. Tenemos que saber que a través de la cruz vienen todas estas cosas. Si no es a través de la cruz, la verdad, el Señor no tuvo otra manera para poder recibir la gloria. Por eso, a través de esa gloria y esa gracia de la cruz, es como que la fe cristiana es completada y es base en la fe cristiana. Queridos hermanos, tenemos que saber esto. Queridos hermanos, sí podemos ver de que cada una de las personas son débiles en recordar esa gracia que han recibido de las otras personas y ni siquiera tratan de pagar esa gracia que han recibido. No tratan de pagarla. Pero entonces estas personas pueden traer influenciar incluso la fe. Tenemos que ser conscientes de esto. Tenemos que tener cuidado de esto.
인간관계에서 Queridos hermanos, si nosotros vemos en la relación entre los hombres y pues entre nosotros no podemos decir que la fe es buena y me gusta la fe. Y incluso en el momento en que nosotros somos inconsiderados con los otros y menospreciamos a los otros, no podemos decir esto. 매우 Y la persona que no es considerada con los otros y no es y va en contra de los otros, podemos ver que son personas que no recuerdan esa gracia del Señor. Y queridos hermanos, nosotros no debemos menospreciar a la iglesia o tratar incluso de destruir la iglesia por la relación de otras personas. 충분히 이해하고 있지 않은 자일 Y esa persona es una persona que no está entendiendo qué es la fe. Aunque dentro de la iglesia puedan haber incomodidades, pero esa persona que conoce y la gracia de la cruz no va en contra de la iglesia, no separa a la iglesia, no trata de vengarse en contra de la iglesia y no trata de ir en contra de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia conoce que la iglesia es el lugar que fue comprada con la sangre de Cristo, que la iglesia 겨우 es el lugar donde está lleno del sacrificio de esa sangre del Señor, que conoce que la iglesia es donde las tinieblas no pueden y el Hades no puede prevalecer contra ella. 누구에게 전달해 줬는데 Queridos hermanos, 교회가 전 nosotros hemos recibido la gracia, pero entonces, ¿cómo nosotros llevamos esa gracia? A través de la iglesia. A través de la iglesia es llevada esta gracia. Nosotros tenemos que saber que dentro de la iglesia son esas manos del Señor que son tan preciosas que el Señor usa. Por eso no debemos ir en contra de la iglesia y ni siquiera pensar en usar o menospreciar la iglesia. Queridos hermanos, tenemos que saber que nosotros hemos sido libres de esa muerte y esa destrucción. Y la persona que conoce esto, les veo en nombre de Jesús, que sean fieles delante del Señor. La persona que conoce y es consciente de que ha sido salvo de ese fuego del infierno. Espero que cada uno de ustedes que conocen y si son conscientes de esto, sean fieles delante del Señor. Sean fieles delante del Señor. Que cada uno de ustedes puedan tener en ese plan del Señor. Que cada uno de ustedes estén dentro de ese plan. Y las personas que quieren ir al reino de los cielos y verdaderamente están llevando esa guía, puedan confesar su fe todas sus vidas. Y les ven en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. 자, 오늘 본문의 말씀 보겠습니다. Ahora si miramos el pasaje bíblico que hoy hemos leído, 사실은 주님이 그 사이에 일주일 사이에 si vemos en medio de esta semana, pues vemos de que el Señor entró en Jerusalén ahora en ese momento, y en ese momento Él entró con ese asnillo, y podemos ver de que Él incluso fue recibido por toda Israel diciendo Hosana, algo que no pues vimos, pero entonces Jesús entró en ese momento en Jerusalén, y si vemos esa bienvenida que Él recibió, no solamente en la tierra de Israel, sino en todo el universo, podemos ver que se enfocó en ese momento en el que Jesús entró en ese lugar. 이방인들 헬라인 Y podemos ver de que también estaban muchos griegos gentiles en medio de ese en medio de ellos, en medio de la multitud. Y entonces podemos ver que esos griegos vinieron a los discípulos de Jesús para poder conocer, para poder ver a Jesús. Y entonces nosotros podemos ver de que esto manifiesta de que Jesús también vino por los gentiles. Pero entonces podemos ver de que los gentiles y pues los judíos iban en contra pues del uno del otro, pero a través de esto muestra de que Jesús quería venir a recibir a los gentiles también. Entonces estos gentiles estaban mirando 이제 그들을 la oportunidad para poder tener ese encuentro con Jesús y estaban siendo muy cuidadosos en ese momento. 긍정의 상황 Pero entonces podemos ver de que era ya la reacción de Jesús era muy positiva. Y entonces Jesús en ese momento, ¿qué fue lo que dijo? Que ya vino, si vemos en Juan 12:23, que ya llegó la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces está hablando de que también los gentiles serán recibidos en ese momento, no solamente
especialmente los judíos. Podemos ver que ya viene el tiempo que es muy crucial en ese momento. Pero entonces dice que recibirá la gloria. ¿Quién recibirá la gloria? El Hijo del Hombre. ¿Será de qué gloria está hablando? ¿Será que será glorificado en medio de los fariseos y en medio de pues los escribas en ese momento? ¿O en Jerusalén? ¿De qué es lo que está diciendo? Está hablando en esos momentos en el cual el Señor recibe a todos, que el Señor será glorificado en ese momento. Y luego entonces el Señor comienza a introducir más profundamente acerca de esto. Si vemos en el versículo 24 que dice que un grano de trigo, si no cae en la tierra y muere, queda solo. Y si muere, pues muchas personas recibirán el fruto. O sea, está hablando de Él. Está hablando de Él. Cuando Jesús está hablando sobre su gloria, no está hablando de la gloria que es tan grandiosa, o está hablando sobre esa gloria de que va a ser recibido en Roma. No está hablando sobre esa gloria de que viene el autoritario que pues llevará y dominará toda la tierra en ese momento, sino que está hablando que aquel que recibirá la gloria, y la gloria que el Señor está recibiendo es a través de la muerte. Acá nos muestra y nos hace saber que a través de la muerte uno tiene que recibir la vida, de que si uno quiere vivir tiene que morir. No estamos hablando solo de Cristo, está hablando de cada uno de nosotros. Tenemos que morir. Y luego más específicamente, ¿qué nos dice en versículo 25? Aquel que ama su vida, la perderá. Aquel que la ama, perderá su vida. Pero aquel que aborrece su vida, si ustedes tienen que odiar su vida para que así puedan vivir. No se está hablando de esta manera. Eso es algo que nosotros podemos ver en todo el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que dice? Si comienzan a llevar lo suyo y si ustedes se llevan a llevar sus propios sueños y tratan de vivir a través de ellos, van a morir. Ustedes van a morir. Pero por eso el Señor nos está diciendo, yo tengo que morir para poder vivir. Ustedes también, cada uno de ustedes tendrán que tomar su cruz, tendrán que morir para que así puedan vivir. Si en el versículo 26 habla mucho más específicamente y nos dice, si alguno me quiere servir y me quiere seguir a mí y quiere ir a donde yo esté, entonces ustedes tendrán que morir para que así puedan ser mis propios servidores y así tomar la cruz. O sea que dice que ustedes tendrán que negarse a cada uno de ustedes. Tendrán que negarse a cada uno de ustedes, tomar su propia cruz. Queridos hermanos, es lo mismo, habla de la misma palabra. Todo aquel que quiere seguirme, tome su propia cruz. Que nos dice en Marcos 8:34. Este es el punto de esto. Tiene que negarse a sí mismo y tomar la cruz. ¿Dónde es donde quiere el Señor darnos a nosotros, llevarnos a nosotros al reino de los cielos? Al reino de los cielos. Nos está diciendo, si ustedes quieren ir al reino de los cielos, si ustedes quieren estar junto conmigo, tendrán que tomar la cruz, o sea, tendrán que morir. Y luego en el versículo 26, en una parte que dice, si alguno me sirve, mi Padre le honrará. O sea, en ese momento serán llevados. Pero entonces, si nosotros vemos a Jesús, en ese momento Él, como nos dice el versículo 27, como Él era hombre también, estaba turbado en su alma, dice. Aunque dice muy cortamente acá que dice de que él estaba turbado. Era un momento muy difícil para él en ese momento. Dice que estaba turbado. Si vemos en esta palabra, es una palabra que dice que dentro de su corazón estaba con gran aflicción dentro de él. No está hablando de algo leve, sino que está hablando de algo que era muy duro para él, que él estaba en medio de una gran dificultad y él dentro de él tenía esto. Pero queridos hermanos, cuando nosotros pensamos sobre el sufrimiento del Señor, la verdad no sabemos en profundidad ese sufrimiento, pero entonces solamente predecimos lo que el Señor hubiera podido sentir en ese momento. Pero entonces el Señor tomó nuestros pecados
Él tomó nuestros pecados, pero tenemos que saber que esa ira que el Señor tenía para llevar al enemigo, para los pecadores, a los que estaban dentro del pecado. Entonces, ¿qué tan grande es esto? Que Él tenía que tomar ese pecado y recibir incluso esa ira que el Señor, que nuestro Dios iba a dar. ¿Qué tan grande sería esto? Y si vemos en el versículo 27, en ese momento, ¿qué fue lo que dijo? Que que vino la hora para que Él recibiera esto. ¿Qué tan grande sería ese juicio, esa ira que el Señor tuvo que recibir del Padre? Y Él estaba lleno de este temor y de esa angustia dentro de Él, y su corazón estaba turbado. Pero Él había recibido un llamado mucho más grande que esto. Y Él puso a un lado este sentimiento que estaba sintiendo. Y en ese momento tuvo esa en esto. Pero ¿qué fue lo que Él dice en el versículo 28? Que dice: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz que Él le dice, en ese momento el Señor vino, al Padre vino y volvió a testificar y a verificar y a consolar al Hijo diciendo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Lo he glorificado y lo volveré a glorificar otra vez. Pero entonces en ese momento esta voz fue dada en medio de todas estas personas, en medio de esa toda multitud. Pero entonces, ¿qué fue lo que el Padre dijo? Lo he glorificado. Está hablando sobre el momento en que Jesús se hizo carne y tuvo ese sufrimiento y lo que es el sufrimiento de la cruz. Está hablando de toda esta parte del sufrimiento que Jesús realizó. Obviamente Jesús tenía en ese momento, todavía no había subido en la cruz, pero el Señor ya estaba diciendo que ya estaba hablando en pasado, que esto ya iba a ser realizado, que Él acepta de que en ese lugar el nombre de Dios es glorificado. Y yo he glorificado. O sea, en ese momento más crucial, en ese momento en el cual el Padre lo ha glorificado. E incluso que dice, y también a partir de ese momento volverá otra vez, lo glorificaré. ¿Qué significa? Está hablando luego de la cruz, luego de que Jesús ha resucitado, ha subido en el trono y ha ascendido al trono. Está hablando de ese momento, incluso de que en ese momento lo volverá a glorificar. Pero entonces en el versículo 29, alguna multitud que no podían escuchar, pensaban que era un sonido de trueno. Pero entonces, ¿qué fue lo que el Señor dijo en el versículo 30? Que esta voz no es a causa mío, sino que es por cada uno de ustedes. Es por causa de cada uno de ustedes. O sea, esa voz de que el Padre estaba dando en ese momento, está hablando está dando esa prueba del Padre, estaba dando esa prueba, estaba testificando al Hijo, y en ese momento estaba aceptando al Hijo. Pero entonces, ¿qué fue lo que el Señor dijo en ese momento? Que el Señor estará junto con nosotros hasta el final. Pero queridos hermanos, y luego dice que vendrá el juicio en ese momento. En el versículo 31 dice que vendrá el juicio en este mundo. Pero entonces, ¿qué significa este juicio? Porque aquellos que han rechazado al Señor, aquellos que han rechazado al Señor serán aquellos que recibirán el juicio. Y podemos ver que el Señor está ahora manifestando todas las cosas en ese momento. Y dice de que vendrá la hora en que el príncipe de este mundo será echado fuera. Está hablando sobre el diablo y está hablando sobre todo este sistema que está dentro del diablo, o sea, todo este mundo. Todo aquel que está al lado del diablo, todo aquel que pertenece al diablo, todo aquel recibirá el juicio. Y el príncipe de este mundo será echado fuera. Pero entonces, ¿quién es el príncipe de este mundo? Hablamos de Satanás. Y está hablando de que en ese día todo esta autoridad y esta potestad del diablo, de Satanás, será
rota en ese momento, en ese instante. 자기의 구축한 세력, Y todo ese poder y todo será destruido en ese momento. 주님의 심판을 발생시킨과 동시에 Y 난 것입니다. esto ha ocurrido en el mismo momento en el cual ese juicio ha sido revelado. Y sabremos de que este mundo desaparecerá en un momento y pues sabremos de que en ese día en el cual el Señor dice que vendrá el juicio, en ese juicio está hablando sobre esas personas incluso que han rechazado al Señor. En ese momento está incluso hablando de estas personas, de que ese momento en que todos serán destruidos, pero entonces está hablando de que en ese día, en ese momento, ahora existe ese estándar de que aquellos que lo rechazan a Él recibirán el juicio. Ahora podemos ver de que vuelve a dividir a aquellos que creen y a que no creen. Aunque el diablo y Satanás todavía siguen esta hora, pero tenemos que saber que esa autoridad de Él ya ha sido juzgada a través de la cruz. Pero entonces vendrá ese día que entonces recibirá el castigo y será echado en el infierno. Pero entonces en este tiempo en el cual nosotros tenemos restante, es el momento en el cual nosotros seremos juzgados, aquellos que creen y a los que no creen. Tenemos que saber esto. 땅에서 들리신다는 건 무슨 뜻일까요? Y luego en el versículo 32 dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Pero entonces está hablando de cómo Moisés había puesto a la serpiente de bronce en ese momento. Está hablando del momento en que Jesús va a morir en la cruz. Esto es lo que dice el momento de la cruz. Pero entonces, queridos hermanos, no está hablando solamente de la cruz. Cuando nosotros vemos en esta palabra, entonces podemos pensar, ¿será que está hablando sobre la cruz? No solamente la cruz, está hablando sobre no solamente de eso, sino el momento en que resucita, en el momento que será encendido, en el momento en que entrará al reino de los cielos. Está hablando de todo esto. Está hablando del comienzo de la gloria, en el momento en que sube en la cruz. Está hablando de la resurrección, del momento que encenderá el cielo, en el momento en que se sentará en trono. Todo esto será uno. Está hablando de todo esto. Cuando habla que será levantado de la tierra, está hablando de todo esto. Cuando hablamos sobre que será levantado de la tierra, entonces obviamente podemos pensar en la muerte. Estamos hablando de la cruz de la muerte. Pero entonces en ese momento nos están también mostrando de que en ese lugar nos muestra que ha pecado, nos muestra de que es pecador, que es culpable. Entonces podemos ver de que en ese momento también Él resucita y ahora es levantado como el Rey de Justicia. Como Rey de Justicia. Él es aquel que nos guiará a nosotros. Y también dice en la última parte del versículo 32, y todos atraeré a mí mismo. Por eso dice de que todos aquellos que pasan también a través de esa cruz también serán levantados al reino de los cielos. Dice de que todos ellos serán atraídos ante Él. Luego donde Él recibe toda la gloria y es terminado, dice que Él recibirá y atraerá a todos a Él. No está hablando de todas las personas, está hablando solamente de las personas que tienen la fe, aquellos que creen en Él. No está incluyendo a las personas que lo rechazan a Él. Está hablando sobre las personas que tienen la fe de la redención. Está hablando sobre aquellos que han recibido la gracia de la cruz. La fe es ese. Está hablando sobre eso que se necesita para poder entrar. Queridos hermanos, a través de esto tenemos que saber de que el pecado solamente es redimido a través del mérito de Cristo. El pecado solamente es algo que solamente el Señor puede hacer. Solamente el Señor puede perdonar. Por eso, Él es aquel que ha tomado en cambio de nosotros nuestro pecado. Ahora nosotros que somos deudores delante del Señor.
Ahora nosotros somos deudores del Señor y ahora el Señor, ¿qué es lo que hace por nosotros? Él nos perdona. Nosotros hablamos sobre la palabra redención, remisión. Si vemos en Mateos 26, 28, la verdad cuando hablamos sobre la remisión de los pecados, no es algo fácil, no es algo leve, sino que es el perdón que nos da a nosotros. Si vemos en Efesios 1:7 también dice que Él perdona nuestros pecados. Y también en Colosenses 1:14 dice que Él nos ha redimido, nos da perdón de pecados. Nos da perdón de pecados, dando la redención a través de su sangre. Y a través de su redención, Él también tiene que perdonarnos a nosotros. No solamente la redención, sino que tiene que perdonarnos a nosotros. Y ahora en el momento en el cual Él sube al cielo y dice de que el Padre lo ha puesto con gloria. Y si vemos en Efesios, Hebreos 1:3, dice que Él fue llevado y exaltado en ese momento. Y se sentó en la diestra de la majestad de las alturas, que dice que Él será alzado, no solamente tendrá que ser levantado, no está hablando de la cruz solamente, sino que está hablando de la resurrección, de la ascensión, del momento en que se sienta en el trono y reciba la gloria. Esa es una palabra que describe todas estas cosas, describe todas estas cosas. Queridos hermanos, nosotros no podemos separar, ser levantados con la cruz. Tenemos que saber que el Señor ha sido levantado y para que nosotros podamos tener el perdón. Esa muerte de la cruz del Señor, esa muerte de la cruz del Señor, tenemos que saber que es nuestro comienzo, es el comienzo de todo. Esa muerte en la cruz y el hecho que recibe la gloria es algo que nosotros no podemos separar, sino que es solamente una cosa y tenemos que recordar esto. Por eso, el Señor así nos dice para poder verificar esto, como dice en Juan 12:33, que dice, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir, de cuál muerte Él iba a morir. Él ya tenía en mente esto, de que Él está diciendo, yo deseo y yo espero de que cada uno de ustedes puedan recordar esta muerte y puedan conocer cuál muerte es la que yo voy a tener. Y esa muerte no es una muerte de fracaso, sino que es esa muerte que nos da la gloria, que nos da el triunfo. Esa gloria que nos da a nosotros, ese triunfo del Señor es gloria y es gozo para nosotros. Y nosotros al estar en medio de su gloria, nosotros ahora somos personas que pertenecemos en esa gloria. Por eso, esa cruz y esa obra que el Señor realiza en la gloria y en todo ese proceso de ser levantado es algo que nosotros tenemos que entender como uno. Y como el Señor ha derramado en la cruz su sangre en la cruz, nosotros tenemos que saber de que en ese lugar el Señor se encuentra en ese lugar. Está hablando sobre la gloria que va a recibir incluso en el día cuando se ha ascendido. Y es algo que nosotros tenemos que conocer. Y luego si vemos en el versículo 34, que nos dice, en ese momento las personas comenzaron a pensar cuáles nosotros conocemos sobre el Cristo y usted de qué está hablando. Está hablando sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué está hablando de esto? ¿Por qué el Hijo del Hombre será levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Pero entonces el Señor luego advierte diciendo, ¿qué es lo que dice en versículo 35? Aún por un poco esta luz está entre vosotros. Andad en que está andando entre ustedes. Está diciendo que el Señor es la luz y dice de que tenemos que saber dónde está la luz, está la justicia del Señor. Y tenemos que saber dónde está la oscuridad, está la muerte y el pecado. Y Él es aquel que alumbra en esto. Él es aquel que alumbra en esta oscuridad. Y
가장 연약한 부분을 속에 비치시고 Y nosotros somos débiles, pero Él alumbra en esa debilidad incluso. Y Él hace que a través de esa luz las personas puedan cambiar para que así puedan ser salvos. Para que así sean salvos. Como dice el versículo 36, entre tanto que estéis la luz, creed en la luz, creed en la luz. Aquellos que están dentro de la luz, no vienen aquellos que son orgullecidos, que se actean de sí mismos, que aquellos que tienen la paz solamente por el hecho de creer. Son personas que no se actean de sí, sino que aquellos que conocen que tienen ese pecado, aquellos que son débiles y reconoces que son débiles, son aquellos que vendrán el Señor y aquellos son aquellos que el Señor salvará. 오히려 비단에 들어와 자기의 Y luego, ¿qué es lo que dice? Y que aquellos que entren en esa luz 밝히고 serán resplandecidos 그 안에 오히려 en ellos, y aquellos que entran en esa luz serán resplandecidos de toda oscuridad, y el Señor desea resplandecernos a cada uno de nosotros. Y luego dice en el versículo 36, a finales del versículo 36, dice que el Señor luego se oculta de ellos, y podemos ver de que en ese tiempo que los gentiles o los en ese momento tenían con el Señor, ya no era mucho en ese momento, a partir de ese momento hasta el momento que Jesús muere. Y el Señor está advirtiendo, y el Señor advirtió en toda su vida. 십자가를 Él advirtió en toda su vida. 주님이 앞에도 주님이 이렇게 경고하셨는데 El Señor ya iba a morir pronto, y Él advierte en esto. Queridos hermanos, tenemos que saber que los cristianos son aquellos que reciben la advertencia del Señor. De la misma forma como el Señor advirtió toda la vida, yo siendo el pastor de esta iglesia y el obispo de esta iglesia, yo soy aquel que tendré que advertir toda mi vida en esta iglesia. Aquellos que no gustan de ser advertidos son personas que no gustan de la luz. Pero tenemos que saber que el Señor no solamente quiere salvarnos a nosotros, sino quiere que nos ama hasta el último momento, y nosotros tenemos que llevar esto. Y yo deseo que toda nuestra iglesia vaya a no solamente reciba la salvación, sino que entre el reino de los cielos. Espero que cada uno de ustedes den la bienvenida a esas advertencias del Señor. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Espero que cada uno de ustedes puedan obedecer al Señor. Queridos hermanos, espero que cada uno de ustedes no menosprecien o rechacen la cruz, que cada uno de ustedes puedan dar gloria a lo que el Señor, a esa gracia de la cruz. Espero que cada uno de ustedes, siendo hijos de la luz, que cada uno de ustedes tengan esa fe que sea apta delante del Señor. 남은 인생은 Queridos hermanos, espero que esa vida que ustedes ahora les falte, y ustedes tengan cuando estén en esta tierra, ustedes puedan confesar su fe, que cada uno de ustedes puedan conocer esa gracia del Señor, que cada uno de ustedes puedan expresar, puedan reaccionar ante esa gracia del Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. 기도합시다. 하나님 Oremos en este momento, oremos para que el Señor nos acepte a cada uno de nosotros nuestra fe, aunque somos débiles y nos falte todavía, que nosotros toda nuestra vida, todo el resto de nuestra vida, tengamos esa vida de fe que sea apta delante del Señor, que sea verdadera delante del Señor. Vamos a orar todos juntos. 도와주시고 역사해 주옵소서. 주여 도와주시고 역사해 주옵소서. 역사하시고 인도하 주셔서 정말 우리를 살리시려고 주께서 자기를 던지셔야 됐던 저 십자가에 주님의 그 공로가 우리 속에서 최고의 영광이 되기를 원하며 최고의 영접함이 되기를 원하며 최고의 감사의 제목이를 원합니다. 최고의 은혜의 실질을 되기 원합니다.
하나님 우리를 받아주시고 우리 교회를 받아주시고 역사에 주시옵소서. 하나님 아버지, 오늘 Querido 말씀 영혼들 Padre Dios, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por que tú has estado con cada uno de nosotros. 관계 속에 Ayuda, Señor, que cada uno de ellos tengan esa vida de fe y esa relación que sea apta delante tuyo. Ayuda, Señor, que no haya ninguno que se aleje de ti. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos puedan tener ese corazón humilde delante tuyo. Y ayuda, Señor, que ellos puedan tener esa certeza y para poder recordar esa gracia que tú nos has dado a nosotros. Ayúdanos a que siempre dar gracias delante tuyo. 평생 동안에 Ayuda, Señor, que toda nuestra vida nosotros podamos confesar nuestra fe y renovar nuestras acciones delante tuyo. Ayuda, Señor, que podamos estar llenos de la esperanza del reino de los cielos y así ser renovados cada día. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 우리 함께 찬양하겠습니다. En esta hora todos juntos vamos a alabar y espero que cada uno de nosotros siempre tengamos esa gracia del Señor y así por siempre podamos 삶 속에 이렇게 en toda nuestra vida recordar esto y esa es la vida en que nosotros tenemos. Queridos hermanos, el hecho de que el Señor haya recibido la gloria es el consuelo y el testimonio de nuestras vidas. 우리 주님의 Espero que todos juntos hasta el último momento nosotros tengamos esa esperanza y podamos ir con el Señor. Todos de pie y vamos a confesar. 고백하겠습니다. 내 눈 주의 영광을 보네 우리 가운데 계신 주님 그 빛난 영광 온 하늘 덮고 그 찬송 온 땅 가득해 내 눈 주의 영광을 보내 찬송 가운데 서신 주님 주님의 얼굴은 온 세상 향하네 권능의 발을 드셨네 주의 영광 이곳에 가득해 우린 선의 주님과 함께 찬양하며 우리는 전진하리 모든 열방 주 볼 때까지 내 눈 주의 영광을 보네 우리 가운데 서신 주님 그 빛난 영광 온 하늘 덮고 그 찬송 온 땅 가득해 손에 주님과 함께 찬양하며 우리는 전진하리 모든 열방 주 볼 때까지 하늘 아버지 우리를 새롭게 하사 영광 중에서 주를 섬기게 하소서 모든 나라 일어나 찬송 부르며
사랑의 주님을 보게 하소서. 주의 영광 이곳에 가득해 인선의 주님과 함께 전쟁하리. 모든 열방 죽을 때까지 주의 영광 이곳에 가득해 우린 손을 주님과 함께 찬양하며 우리는 전진하리. 모든 열방 죽을 때까지 찬양하며 우리는 전진하리. 모든 열방 죽을 때까지. 할렐루야. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros de la Iglesia Songnag y todos los viarianos y en sus familias, incluso en sus vidas por todos los siglos. Amén. 아멘. 자, 우리 하나님께 Demos gloria delante de nuestro Señor. 자, 지난 한 주간에는 Y 우리 하나님께 también 영광 돌리고 감사드려야 할 일이 hay muchas cosas y un momento especial que nosotros damos gloria delante del Señor y podemos agradecer algo que nosotros pues hicimos la semana pasada, aunque fue una dificultad, también fue gloria delante del Señor y es según la voluntad delante del Señor. Y doy gracias a todos nuestros miembros que han venido y hemos terminado con todas las cosas bien según la voluntad del Señor. Y también quiero dar gracias a todas las personas que sirvieron en ese momento, en el momento pues que nadie pues podía verlos, pero de todas maneras ellos sirvieron y ellos pudieron, a través de ellos pudimos sostener delante del Señor. Y así podemos ver de que a través de esto podemos ver cómo va a ser el futuro de nuestra iglesia y con todo lo que ocurrió, doy gloria delante del Señor. 우리는 앞에 닥쳐진 일들이 많아서 Hay muchas cosas que vienen al frente de nosotros y hay muchas cosas que tenemos que luchar y ahora nosotros iremos y lucharemos contra estas cosas. Nuestra iglesia tendrá que ser restaurada rápidamente y tendremos la paz y nosotros vamos a guardar y cuidar nuestra iglesia de esta dificultad. 편하게 계속 진행할 수 있도록 되는 날 빨리 만들어 Y espero que todos juntos podamos construir ese día
en el cual nosotros estaremos llenos del gozo así juntos rápidamente, para que así podamos heredar nuestra iglesia a la próxima generación, para que ellos también puedan servir a la iglesia y ellos también puedan heredar esta iglesia rápidamente y así poder construir el futuro. Espero que ustedes y yo con un solo corazón, con una sola voz, vamos a dar gloria delante del Señor en todas nuestras oraciones, en todas nuestras alabanzas, en todas nuestras vidas. Vamos a dar gloria delante del Señor y espero que así sea en el nombre de Jesús. Doy gracias a todos nuestros miembros y ese amor que ustedes me han dado. Gracias.